El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Elecciones en México, retos y oportunidades para un nuevo gobierno. Una conversación con el Dr. Carlos Malamud, investigador principal en el Real Instituto Elcano. ¿Cómo es percibido México desde España y desde Europa, en su forma actual y tradicionalmente? México siempre ha sido percibido como un gran país de América Latina, como una de las dos grandes potencias regionales junto con Brasil, y de hecho las relaciones tanto con España, las relaciones bilaterales con España como las relaciones México-Unión Europea han sido sólidas, son sólidas, tanto con la Unión Europea como con España. Hay asociaciones estratégicas eh, están funcionando. Cuánto funcionan es otra historia, pero están firmados los tratados. Y esto hace que la relación sea intensa, sea estrecha. Las inversiones españolas son después de las inversiones de Estados Unidos, pero a mucha distancia, la segunda más importante. Europa también tiene una inversión destacada, entre otras cosas por la cercanía con el mercado de Estados Unidos y todo el tema ahora que se ha dado en llamar friendshoring o nearshoring, pues, pero más allá de esto, la relación es intensa y estrecha. Con España, la relación es una relación más allá de las coyunturas gubernamentales o de las diferencias políticas que pueda haber. Es una relación que se asienta sobre bases muy sólidas, sobre bases personales, sobre bases familiares, sociales. Y es cierto que la presencia de mexicanos en España, por ejemplo, no es comparable a la de otras naciones latinoamericanas, pero sin embargo sí ha ido aumentando de forma sostenida y constante a lo largo de los últimos años, no quizás con la misma intensidad eh, que otras nacionalidades, pero hay un dato que vale la pena retener y es que así como la inversión española en México es muy potente, que hay casi 7.000 empresas españolas presentes en el país, México se ha convertido en poco tiempo en un gran inversor extranjero en España. Es el sexto inversor, si mis cálculos no son errados. Y esto le da un relieve a la presencia mexicana bastante importante, ¿no? Más allá del hecho de que algún expresidente mexicano también esté viviendo por lo menos parte de su tiempo eh, en México. Eso en sentido inverso todavía no se ha dado, aunque algunos expresidentes, como Felipe González, por ejemplo, tienen estrecha relación con México. Otros adhieren a eso que se ha dado en llamar el Grupo de Puebla, pero bueno, esa es otra cuestión diferente. Ahora, obviamente que a lo largo de este sexenio, tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, iba a decir a Los Pinos, pero no fue a Los Pinos, sino que fue al Palacio Nacional. Eh, Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, lo cierto es que en algunas cosas las relaciones, tanto la relación bilateral hispano-mexicana como la relación entre México y la Unión Europea empezaron a chirriar. Y empezaron a chirriar por diversos motivos, entre otras cuestiones porque con fines políticos periódicamente el presidente López Obrador decide agitar el nacionalismo mexicano, y si bien el nacionalismo mexicano tiene en Estados Unidos una de sus grandes espinas o heridas no resueltas, pero en términos de rentabilidad y de coste-beneficio resulta mucho más ventajoso desde la perspectiva del gobierno mexicano de enfrentar a España más que a Estados Unidos. Eh, y esto es lo que hemos visto en los últimos tiempos a partir
de una serie de reclamaciones insólitas, por llamarlas de alguna manera, como el tema de la participación en la conquista y demás, o la política energética del gobierno mexicano en relación con algunas empresas como Repsol, Iberdrola u otras, ¿no? Entonces, esto evidentemente distorsiona la relación más allá de que se pueda establecer una teórica afinidad entre el gobierno socialista de Pedro Sánchez y el gobierno de Morena de López Obrador. Lo cierto es que las relaciones no pasan por un buen momento. En realidad esto es anecdótico porque en el pasado, con independencia de quién gobernara en México, quién gobernara en España, daba igual porque las relaciones siempre eran intensas y estrechas. Y hoy, más allá de esa afinidad ideológica, pues las relaciones no son ni todo lo intensas ni todo lo estrechas que podían serlo. En Viena y hablando con las autoridades del Ministerio de Exteriores austríaco, pues, por ejemplo, todo el tema del famoso penacho de Moctezuma ha enrarecido unas relaciones que también eran eh, muy estables, muy sólidas, que no tenían prácticamente ningún punto de fricción, ¿no? Pero la reclamación, y más por vía matrimonial que por vía gubernamental, del famoso penacho de Moctezuma, pues ha introducido un ruido que no debería estar presente en unas relaciones como estas, ¿no? Eh, y luego también desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva de Bruselas, de lo que es el Servicio Europeo de Acción Exterior, pues obviamente que hay distintas reacciones del gobierno mexicano en algunos conflictos regionales que también chirrían un poco, el acercamiento a Venezuela, la no condena de Cuba o Nicaragua, sin un cierto distanciamiento entre las posiciones europeas y las posiciones mexicanas en temas en los cuales en el pasado había mucha mayor cercanía y complicidad, ¿no? Y a esto, obviamente, hay que agregarle la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Es decir, donde las posturas del gobierno mexicano y las posturas europeas eh, difieren bastante, ¿no? ¿Qué puede decirse de la forma en que México funciona en América Latina, en Europa y en el mundo? Parte, por ejemplo, con, con preocupación, ¿no? Es decir, volviendo al tema, por ejemplo, de la no condena de la invasión rusa, pues lo que se ve con preocupación de este lado del Atlántico son las grandes facilidades que la maquinaria propagandística rusa, divulgadora de noticias falsas, de mentiras, de campañas de desinformación, como es Russia Today y Sputnik, pueden operar tan libremente, sin ningún tipo de controles, tan abiertamente, tan descaradamente en, en México, ¿no? Y obviamente yo no diría que hay una complicidad, porque esto requeriría pruebas, pero una cierta tolerancia al menos de estas estructuras sí que existe, ¿no? Es decir, entonces, desde esa perspectiva, obviamente que es preocupante, ¿no? Está claro, como no podía ser de otro modo, que la Unión Europea criticó el asalto de la embajada mexicana en Quito, pero sin embargo, eh, lo que no está cayendo demasiado bien es la utilización propagandística, electoral, si se quiere, política,
de la invasión, ¿no? Es decir, yo creo que ahí el presidente Noboa pecó de juventud, pecó de inexperiencia, pisó el palito, como se dice coloquialmente, y entró al trapo de la provocación tendida por López Obrador, ¿no? Es decir, que creo que estaba buscando básicamente eso, ¿no? Y aquí lo que también llama la atención son las estrechas complicidades que se han tendido con algunos países como Venezuela y Nicaragua, que también rompieron relaciones con Ecuador en solidaridad con México, ¿no? Es decir, amigos como esos, la verdad que no son una buena carta de presentación ni en el continente, ni, ni, en, ni fuera de él. Por un lado, un hecho en el cual ya se ha insistido bastante en los últimos tiempos, y es que la expulsión de la embajadora de México en Ecuador es el tercer hecho similar que tiene lugar a lo largo de este sexenio, ¿no? Es decir, ahí está el presidente boliviano y ahí está también el presidente peruano, ¿no? Entonces, esto nos sitúa frente a un hecho en el cual, por un lado, el presidente mexicano se erige como el gran campeón de la doctrina Estrada, tanto en términos estrictos de la doctrina como a partir de su corolario vinculado con la no injerencia en asuntos de terceros países, pero lo cierto es que cuando es útil o funcional a sus intereses, pues la doctrina Estrada es puesta cómodamente en un rincón y ataca al que tenga que atacar, ¿no? Es decir, por ejemplo, y aquí sí vamos directamente al corazón de la propia doctrina Estrada, tras la elección de Javier Milei en Argentina, sus críticas fueron brutales, fueron frontales. Teniendo en cuenta primero que no se trató de un presidente que asume el poder por métodos no democráticos, por un golpe de Estado, por alguna sonada, por alguna jugada parlamentaria, sino que es producto de una elección transparente, claramente democrática, donde tiene Milei, nos puede gustar más o menos, pero lo cierto es que en segunda vuelta el 56% de argentinos lo votó. López Obrador en ninguna de las elecciones a las que se presentó, incluso en aquellas que denunciaba fraude en su contra, jamás sacó pasó del 50% ni de lejos, ¿no? Entonces, eh, y luego el cruce de insultos cruzados con Milei. Milei, la verdad que tampoco eh, es una persona fácil ni siquiera para su propia diplomacia, que tiene que hacer grandes esfuerzos para reconvertir los excesos verbales, sobre todo del presidente, y que esto no influya en las relaciones bilaterales de Argentina con los otros países. Pero lo cierto es que acciones como esta, tomas de posición tan rotundas por parte de México en asuntos regionales, pues lo que están haciendo es no trabajar, como diría Petro, en aras de profundizar la integración, una integración que por otro lado no existe, sino que lo que están haciendo es profundizando la fragmentación existente en América Latina. La CELAC se está convirtiendo lamentablemente en una prueba de ello, ¿no? Es decir, el pobre manejo que está haciendo la presidencia pro tempore de CELAC, unido al pobre manejo que ya había hecho la presidencia pro tempore saliente en manos de San Vicente y Granadinas,
pues está ahondando con algunas tomas de posición muy rotundas por parte de Xiomara Castro, la presidenta hondureña, en esos consensos tan necesarios que requeriría una organización de este tipo, ¿no? Una organización con escasa o nula institucionalidad, una organización sin estructuras permanentes más allá de la presidencia pro tempore y la troika que rige los destinos de la organización. Entonces, yo creo que tanto la última cumbre de CELAC como las declaraciones recientes de Xiomara Castro en relación, por ejemplo, con el tema de Haití o con las declaraciones sobre la guerra de Gaza, más que facilitar los acuerdos intrarregionales, lo que hacen es cuestionarlos, ¿no? O complicarlos, y de ahí la toma de postura de países como Argentina, como Uruguay, como Paraguay, como Ecuador, como Costa Rica o República Dominicana, ¿no? Pero lo que algunos de estos países resienten es que México, que había jugado un papel bastante constructivo de forma permanente en los temas regionales, ahora tenga una postura tan intransigente o mucho más intransigente que en el pasado. ¿Cómo se ve el proceso electoral mexicano desde Europa? Hay distintas maneras de leer lo que está pasando, ¿no? Es decir, una, por sacar alguna nota positiva del proceso, es que en el próximo sexenio habrá una presidenta mujer en México, lo cual en un país con una política tan machista como la mexicana es de agradecer y es muy positiva, que esperemos tenga una deriva muy positiva para el país, ¿no? Y para las relaciones también de México con el resto del mundo. Ahora, hay dos circunstancias que preocupan, ¿no? Es decir, por un lado, el hecho que, siguiendo la mejor tradición priista, pues esta elección sea una elección de Estado más que una elección política, con todo lo que esto implica y significa en un país como México, y que por lo tanto la posibilidad de que la candidata oficialista sea elegida es elevada. Y cuando hablo de la tradición priista me refiero no solo a que esto se haya convertido en una elección de Estado, o esté en vías de convertirse en una elección de Estado, sino también a la reinstauración de viejas prácticas, de eso que Vargas Llosa llamó, de una manera bastante equivocada desde mi punto de vista, la dictadura perfecta del PRI, que era la institución del dedazo. Es decir, se intentó cubrir esto con un barniz de participación electoral, de elecciones primarias, de encuestas, de debates y demás, pero lo cierto es que al final del día Claudia Sheinbaum es la candidata de López Obrador. Entonces, esto sumado a la posibilidad, de momento remota, pero que está sobre la mesa, de qué pasaría, cuál sería la respuesta de López Obrador si Claudia Sheinbaum es derrotada electoralmente y gana la elección Xochitl Gálvez. ¿Reconocería el resultado? ¿Haría todo lo posible para revertirlo? Y ahí lo que es preocupante son los avances gubernamentales sobre el Instituto Nacional Electoral, obviamente, ¿no? Y sobre la independencia de una institución tan prestigiosa como esta, ¿no? Es decir,
El otro día unos alumnos me preguntaban por la transición mexicana y yo les señalaba que, bueno, que una de las claves de esa transición fue la labor en su día de lo que era el IFE, el Instituto Federal Electoral, que puso orden en unos comicios que eran bastante non santos hasta ese momento, igualando la cancha entre todos los contendientes o creando condiciones más igualitarias para la participación política. Entonces, esto también influye o puede influir en un resultado. Y hay otro elemento también preocupante, que es lo que está haciendo el presidente para condicionar la labor de Claudia Sheinbaum si esta es elegida presidenta. Es decir, no solo se trata de marcarle la cancha, de limitar sus posibilidades de acción, sino sobre todo de garantizar que el proyecto de López Obrador, su famosa 4T, la Cuarta Transformación, va a seguir adelante. Y no solo eso, sino que también López Obrador va a tener una presencia política destacada en el nuevo gobierno. Es decir, que en contra de la afirmación de Felipe González, que los expresidentes son una especie de floreros chinos, que uno nunca, de jarrones chinos, que uno nunca sabe dónde ponerlos, pero si algo no quiere ser López Obrador es un jarrón chino. Y el gran temor del presidente es aquello que ocurre en muchos países latinoamericanos, que es lo que en términos freudianos podríamos definir como matar al padre. Es decir, uno de los grandes temores de López Obrador es que Sheinbaum pueda tener una política independiente, que pueda decidir en función de sus propios intereses y objetivos políticos, y hay zonas, por ejemplo, claramente contradictorias, por ejemplo, la política energética. Mientras Claudia Sheinbaum apuesta de una manera más decidida, aunque últimamente no puede manifestarlo de una forma clara, por eh, las energías renovables, el caso de López Obrador con su cerrada defensa, su numantina defensa bastante inexplicable desde tantos puntos de vista de Pemex y de los hidrocarburos, pues entran en contradicción. Entonces, ahí obviamente hay una cuestión que puede influir en el futuro. Desde la perspectiva europea, por ejemplo, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿cuánto podrá cambiar la política exterior mexicana con Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional? Porque algo que seguro no va a hacer es mudarse otra vez a Los Pinos. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de México para un nuevo gobierno? Un tema inicial que no depende de México, sino depende del vecino del norte, y es la elección de noviembre. Y obviamente la diferencia de si Trump o Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos va a ser muy determinante para la propia gobernabilidad mexicana y para la resolución de los problemas mexicanos. López Obrador, en contra de su doctrina progresista, supo tener una excelente relación con Trump. Es difícil que, en el caso de que Sheinbaum sea la próxima presidenta de México, pueda tener una relación similar. Y esto obviamente va a condicionar una relación que
mediante los esfuerzos que fueran menester, López Obrador intentó cuidar por encima de cualquier otra cosa. Hablaba antes del nacionalismo mexicano y de que López Obrador prefería enemistarse con España antes que con Estados Unidos. Y esto tanto con Trump como con Biden. Entonces, ese va a ser un punto esencial. Hay otro desafío que cualquiera sea el ganador, va a ser de suma importancia, que es el tema de la seguridad y del narcotráfico, que se ha convertido en un problema central de México, por más que desde el gobierno se lo intente minimizar, pero porque hay una cuestión añadida que el nuevo gobierno va a tener que enfrentar, y es que buena parte de lo que se le ha tolerado a López Obrador, al nuevo gobierno, con independencia de quién sea, no se le va a tolerar. Si hay algo que decía Max Weber sobre los liderazgos, y es que estos no eran transferibles. Por supuesto que López Obrador puede endosar la candidatura de Sheinbaum, la puede apoyar. Con su apoyo, Sheinbaum va a ganar la elección. Pero el apoyo popular que tiene López Obrador, ese cheque en blanco que le ha firmado una parte importante de la población mexicana, no se va a volver a repetir. Entonces, esto también va a condicionar la política de, del país, teniendo en cuenta también que cualquier gobierno va a tener sobre su cabeza eso de la espada de Damocles, ¿no? Que es el referéndum revocatorio. Un arma poderosa en manos de López Obrador, porque él sí va a mantener el apoyo político, y si López Obrador decide revocar el mandato, bien de la candidata de Morena o bien de la candidata de la alianza multipartidaria eh, a mitad de mandato, pues obviamente eso va a complicar enormemente la gobernabilidad del país, y eso, quien esté en el cargo lo sabe, lo sabrá y tendrá que convivir con ello. Y luego hay una serie de retos económicos importantes. Es verdad que en líneas generales la macro del país está relativamente estable, pero hay serios problemas, como por ejemplo el endeudamiento de México, perdón, de Pemex. Hay otros no menores también, como es el déficit de infraestructuras, la errónea política seguida por el gobierno en tanto a proyectos emblemáticos como el aeropuerto de Ciudad de México por un lado o el Tren Maya por el otro. Y todo esto son desafíos que el nuevo gobierno también deberá enfrentar, junto con el tema de la recomposición, en la medida de lo posible, de la política exterior mexicana. ¿Qué puede cambiar en el futuro inmediato y qué temas pueden tener mayor peso? Va a depender mucho, primero, del resultado electoral mexicano. Es verdad que Claudia Sheinbaum es claramente la favorita, que las encuestas le están dando muy bien, pero todavía quedan un par de meses por lo menos largos para la elección.
no hay nada escrito, todo puede ser posible. Entonces, pues yo creo que una nueva conversación dentro de un año va a depender mucho del resultado electoral. En segundo lugar, esa conversación pendiente va a depender también en gran medida de lo que pase el primer martes después del primer lunes de noviembre en Estados Unidos, de quién sea el nuevo presidente y sobre todo, en el caso de ser elegido Donald Trump, de el giro que quiera darle a su gobierno. Porque esa también es otra incógnita. Es decir, ¿cómo va a ser el Trump 2? ¿Será un remedio del Trump 1? ¿Será distinto? Si es distinto, ¿en qué? Y luego, obviamente, la aplicación de algunas políticas públicas por parte del nuevo gobierno también va a incidir en la gobernabilidad, una gobernabilidad que dependerá, entre otras cosas, de el propio resultado electoral, teniendo en cuenta que las elecciones no se agotan en la elección presidencial. Habrá elecciones parlamentarias, lo cual afectará la composición del Senado y de la Cámara de Diputados. Habrá elecciones a gobernadores en un número importante de estados, lo cual también va a afectar, si afecta, el equilibrio territorial del poder, teniendo en cuenta que hoy el control de las gobernaciones por parte de Morena es bastante intenso. Supongo que no va a haber cambios dramáticos en esto, pero bueno, habrá que estar pendientes de cuál sea el resultado. Pero volviendo a las políticas públicas, el tema de cómo se enfoque la cuestión del orden público, si habrá o no un nuevo desborde de violencia, lo cual de ocurrir y de no ser atajado de manera conveniente, pues va a afectar la imagen del gobierno y por lo tanto va a afectar la gobernabilidad del país. Entonces, yo creo que son muchos los condicionantes, son muchos los síes, ¿no? Es decir, los condicionales que hacen que, aunque tuviera la bola de cristal, esta sería bastante ineficiente. El tema de la violencia es un problema interno mexicano, pero cada vez más también es un problema internacional. Y es un problema, primero, de escala regional, es decir, hay soluciones, o por lo menos políticas, que serían mucho más eficaces si fueran impulsadas de forma coordinada, con un mayor grado de cooperación por los distintos países de la región, en vez de tener una agenda tan surrealista como la que tiene la CELAC, si se centrara en cuestiones más concretas sería mucho más constructivo, pero esto sería dejar de lado muchos ideologismos para ocuparse de temas concretos, de políticas concretas. Pero también es una cuestión que afecta la relación de México con Estados Unidos, de América Latina con Estados Unidos, pero también de México y de América Latina con la Unión Europea. Es decir, durante mucho tiempo se insistía en que el problema de la droga, el problema del narcotráfico era un problema de los países desarrollados, que eran los países consumidores. Entonces, los países latinoamericanos, bueno, nosotros solo somos productores, el problema, si no habría demanda, no habría oferta y por lo tanto hagan el favor de eliminar la demanda, que es su problema, no el nuestro.
Eso ha dejado de ser así. Cada vez más los países latinoamericanos son consumidores, con lo que esto supone. Y no solamente se trata de un aumento del consumo, sino también de un mayor protagonismo de los carteles de la droga en el fenómeno de la violencia y el narcotráfico, ¿no? Es decir, eso que se ha dado en llamar el crimen organizado, que tiene mucho de desorganizado por otra parte, pero que al mismo tiempo, a escala regional, está mostrando un grado de coordinación muy eficaz, muy eficiente, que los gobiernos, los estados son incapaces de alcanzar.